Bien, retomamos entonces la agenda de este diálogo regional y a continuación vamos a tener un panel sobre los pilares de la adopción de la inteligencia artificial en el sector público. La moderación de este panel estará a cargo del señor Daniel Méndez, secretario de Innovación de la Presidencia de El Salvador. Él es administrador de empresas con especialización en innovación y transformación digital, gestión, ventas y marketing. Tiene experiencia en el diseño, ejecución y desarrollo de proyectos en materia de innovación y tecnología en los sectores público y privado. Además, capacidad de análisis y dirección de integración de los diferentes actores clave para lograr la transformación digital a través de la innovación tecnológica, con énfasis en la creación de canales de comunicación digital entre la ciudadanía, la empresa privada y entidades de gobierno para mejorar los servicios. El señor Méndez estará acompañado en este panel de la señora Elena Arias, Miguel Porrúa, Arturo Muente y Pau Piu. Bienvenido, secretario. Buenos días a todos, buenas tardes, perdón, que ya casi que vamos a competir, le decía el equipo, contra la hora del almuerzo, así que va a estar interesante el panel. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad. Generalmente le comentaba a Miguel antes de comenzar que siempre venimos y comentamos los países que estamos viendo, cómo lo percibimos, cómo estamos trabajando nosotros hacia afuera y qué necesitamos de apoyo del banco. Sin embargo, va a ser un panel que yo espero que sea muy enriquecedor y les animo a todos a que podamos sacarle el máximo provecho a cada uno de los panelistas, porque hoy vamos a tener la visión de cómo el banco, como una multilateral, nos ve a los países, cómo es el enfoque que el banco está direccionando hacia toda Latinoamérica. Así que creo que comenzamos invitando a los panelistas. Elena Arias. Elena Arias es especialista senior en educación. Se incorporó al Banco Interamericano de Desarrollo en el 2011 como parte del programa de jóvenes profesionales. Su primera rotación fue en la División de Competitividad e Innovación. Desde entonces ha formado parte de la División de Educación. Antes de incorporarse al BID, trabajó como consultora para el Banco Mundial, el PNUD y la Comisión Europea. Elena tiene una maestría en análisis económico y un doctorado en economía, ambos por la Universidad Libre de Bruselas. Su investigación se centra principalmente en el desarrollo de habilidades y la transición de los estudiantes a la educación superior y al mundo laboral, así como el uso de herramientas digitales para mejorar el aprendizaje. Entre sus publicaciones se incluyen revistas internacionales revisadas por pares. Asimismo, damos la bienvenida a Miguel Porrúa. Quizás está de más presentarte, Miguel, amigo de muchos. Es coordinador de Gobierno Digital y Datos de la División de Capacidad Institucional del Estado del BID. Antes de unirse al BID, fue especialista principal de Gobierno Electrónico en la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA y director de Relaciones Gubernamentales de la empresa de Gobierno Electrónico GovWorks para América Latina. Anteriormente, Miguel vivió en Montevideo, donde trabajó para la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, y para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en proyectos de implementación de nuevas tecnologías. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, España, y es MBA de Thunderbird Business School, Arizona. Asimismo, quiero invitar a Arturo Muente para que nos pueda acompañar. Arturo cuenta con más de 25 años de experiencia en transformación digital, desarrollo abierto, telecomunicaciones y servicios financieros. Actualmente se desempeña como especialista líder en transformación digital en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde está a cargo de proyectos e iniciativas de datos, inteligencia artificial e identificación digital en América Latina y el Caribe. Antes de unirse al BID, Arturo trabajó durante una década en el Banco Mundial, liderando el diseño e implementación de productos de conocimiento, proyectos de inversión en telecomunicaciones, servicios basados en tecnologías de la información y ciudades inteligentes en varios países del mundo. Arturo es economista por la Universidad del Pacífico y tiene un MBA por la Universidad de Emory. Por último, pero no menos importante, Pau Puig tiene una licenciatura y una maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones, así como un posgrado en Gestión de Empresas y un máster en Administración Internacional de Empresas. Desde 2016 trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo como especialista senior en telecomunicaciones, apoyando gobiernos en América Latina y el Caribe a reformar políticas públicas en tecnologías digitales y a planificar y ejecutar inversiones en la infraestructura de telecomunicaciones. Vamos a darle prisa al panel porque creo que estamos
muy emocionados de lo que vamos a discutir. Hoy vamos a hablar justamente sobre los pilares de la adopción de la IA en el sector público. Así que sin más, le doy el paso a Elena Arias, que nos va a compartir un poco sobre todo el tema de educación, talento. Creo que en los paneles anteriores hemos conversado muchísimo sobre la necesidad de cómo generar, retener y cómo vamos a ser nosotros atractivos como países para el talento humano, pero cómo lo ve el BID desde la óptica de toda Latinoamérica para cómo los gobiernos debemos hacer y generar ese talento que es tan escaso y tan necesario. Adelante, Elena. Gracias. ¿Me escuchan? Listo. Muchísimas gracias. Nada más sí. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando Miguel me llamó para invitarme, dijo, ¿quieres ir a hablar de educación, de inteligencia artificial a tu país? Digo, sí, por supuesto, ahí estaré. Son temas que me apasionan y bueno, además jugar de local siempre tiene una ventaja, así que muchas gracias por la invitación y compartir panel con apreciados colegas con el cual realmente tengo el placer de colaborar y de los cuales aprendo mucho en este tema de tecnología. Yo vengo del área educativa, entonces lo que voy a hacer ahora en estos minutos es compartirle algunas reflexiones sobre lo que hemos aprendido del sector educativo en cuanto a la adopción de tecnología e inteligencia artificial, que pienso se pueden generalizar a lecciones que tal vez puedan servir para la adopción de inteligencia artificial en todo el sector público. Para comenzar, como disparador, les voy a compartir un pequeño video que resume un poco las interrogantes, me parece muy bien, y las preguntas también, reconociendo las preguntas y la ambigüedad que implica la inteligencia artificial para nuestros sectores. Ahí va. En ese momento sí que te viene el titular que ganó un premio, $1 millón. María Jesús Puertangulo, ingeniera de minas de Tarragona. Fue la única ganadora internacional del Lunar Recycle Challenge de la NASA con Esperanza. Un proyecto que transforma residuos lunares en materiales útiles, el cual fue desarrollado con ayuda de la inteligencia artificial. Nació la IA, cuando yo vi la IA, vi el potencial en eso. Me acompaña para todo. We hear amazing stories all the time from students and from teachers who use this. It is already changing how people learn and also how people like Does access information. humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. People rely on ChatGPT too much. There's young people who just say, like, I can't make any decision in my life without telling ChatGPT everything that's going on. It knows me, it knows my friends, I'm gonna do whatever it says. That feels really bad to me. ¿Ya hiciste las tareas? A dormir, que tienes colegio. ¿Cuál sería el roadmap que debería seguir alguien para sacarle el partido que tú le estás sacando a la IA? Yo creo que tienen que ver el potencial y cuando se formen mínimamente, les volará la cabeza. What if I cannot make any better decision about how to run OpenAI and I just say, you know what, I fully hand it over. ChatGPT 7, you are in charge. Good luck. Es que la están utilizando mal, le están sacando mal provecho, se van a acostumbrar a copy-paste, no van a pensar y en lugar de hacer gente que razone más, van a hacer gente más tonta. What do you think kids should be studying these days? Resilience, adaptability, a high rate of learning, creativity. Should kids still be learning how to code? Because I've heard people say, don't need to learn how to code anymore, just math, just biology. ¿A quién le Learning creemos? to code was great as a way to learn how to think. Bien, realmente creo que resume mucho antes de hablar de adopción, preguntarnos, reconocer la ambigüedad que implica esto para nuestros sectores y la cantidad de preguntas que levanta. Hay mucho aún que no sabemos y vengo realmente a presentarles estas ideas con en ese sentido, con mucha humildad de lo que no sabemos, de si se está moviendo muy despacio, se está moviendo la adopción muy lento, cómo lo están usando, porque vemos números y vi muchas cifras en la mañana también, y lo mismo en educación que les voy a comentar, los docentes la están usando, pero ¿para qué la están usando? Si son usos realmente productivos y cuál es el impacto que todo esto va a generar. Y en realidad, cuando vemos que es omnipresente, al mismo tiempo que tenemos este sentimiento de que todo va muy rápido con la inteligencia artificial, cuando este artículo que salió hace poco, este verano, por el Economist, y explica que en realidad en el discurso parece ir más rápido de lo que la verdadera adopción está pasando, y analiza en detalle algunas de las barreras que estamos enfrentando para que realmente está en los negocios, en el negocio, pero que explica tanto en los negocios como en el sector público enfrentamos las mismas barreras, y por eso me pareció interesante partir de ahí por a estos costos de implementación que se pueden enfrentar, la necesidad de los cambios en infraestructura que ahora también mis colegas van a abordar,
resistencias internas, miedo a reemplazar trabajos, la incertidumbre regulatoria y el tema en el que me voy a concentrar, que es el desarrollo de talento y de capital humano que necesitamos para realmente complementar y sacar provecho de esta tecnología, y que no tienen que ver obviamente con el enorme potencial que tiene la tecnología para el negocio. ¿Cuál es? En el sector público el potencial es enorme, lo sabemos, ya hay muchos ejemplos hoy en día desde que permiten mejorar la calidad del servicio que se entrega. Estonia, que está explorando ya a nivel real con integrar un tutor de inteligencia artificial que sea transversal a todas las plataformas y que facilite la navegación y realmente la integración de estos servicios. Se ha experimentado en contextos de urgencia donde existen pocos datos, a donde mezclando satélite, datos de tecnología móviles se puede mejorar, recolectar la información necesaria, pero mejorar el targeting, la focalización de los recursos en contextos de emergencia. Esto pasó en Togo con la entrega de transferencias de emergencia, o mejorar cuando se tienen pocos recursos y grandes necesidades, como Dinamarca, para priorizar la inspección de edificios con un equipo muy pequeño y muchos edificios que cubrir. Gracias a la inteligencia artificial están mejorando la focalización de estos recursos en aquellos infraestructuras que más necesitan la inspección. El sector educativo no es una excepción. Ahora, hicimos un ejercicio muy cuidadoso de entender para qué sirve la tecnología y la inteligencia artificial, porque no es usarla por usarla. Realmente es efectiva cuando se focaliza en resolver problemas reales que se pueden solucionar gracias a la tecnología. Entonces, hicimos este ejercicio, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que tenemos en la entrega de eficiencia en el sector educativo? Tenemos pocos datos sobre aprendizajes pobres que la tecnología puede ayudar a resolver. Tenemos también un problema de la dotación de recursos de docentes efectivos hacia las escuelas que más lo necesitan, o monitoreo inconsistente de los servicios. Pues la tecnología, ¿cuáles son esas ventajas que realmente tiene la tecnología? Pues no puede resolver todos los problemas. Revisamos la evidencia rigurosa de cómo se ha usado la tecnología en diferentes contextos, como por ejemplo para mejorar la habilidad de datos en testeo, en aprendizajes, o como lo saben, eso es más conocido también, tutorías, como las tutorías remotas o las tutorías con ayuda de inteligencia artificial pueden potenciar esta interacción entre docente y estudiante, reduciendo los costos. También existen ventajas importantes de la tecnología de resolver otro de los grandes problemas educativos que tenemos, que es el acceso a educación, pero también trayectorias completas. El problema de abandono es uno de los grandes problemas que acecha a todos los países de la región. Y bueno, ahí también tenemos problemas de acceso en áreas remotas, en esto que mencionaba del abandono de los jóvenes que trunca las trayectorias educativas, o asimetrías de información que existen entre, por ejemplo, los padres que no saben exactamente qué está pasando con el niño en el colegio. La tecnología ha sido efectiva para mejorar la entrega de servicio educativo a distancia, asíncrona o de forma síncrona, poder entregar información actualizada y automática a padres y a docentes para saber cómo el niño está mejorando y poder intervenir de forma temprana. Y de nuevo, en el cuadro pueden ver la inteligencia artificial promete, por este momento es promesa, de potenciar todas estas herramientas para mejorar la trayectoria de los estudiantes. Y finalmente, lo más importante, maximizar el aprendizaje que sabemos es bajo en la región. ¿Cuál es el problema específico? Tenemos aulas grandes, heterogéneas, y los docentes no siempre tienen las competencias necesarias para fomentar estos aprendizajes de la mejor forma. Y la tecnología, de nuevo, existe evidencia que ha sido muy efectiva en complementar al docente, en apoyar a los jóvenes que más lo necesitan en ciertas áreas y en ayudarle a manejar esta heterogeneidad, por ejemplo. Ahora con la inteligencia artificial se potencian estas habilidades o estas funcionalidades que la tecnología ha demostrado, porque mejora la calidad de interacción entre los chatbots humanos, no humanos, que pueden imitar mucho mejor el comportamiento humano de un docente y ayudar al estudiante de forma más productiva. La gran conclusión de esta revisión que hicimos de la literatura realmente es que hay un enorme potencial, pero potencial es diferente a impacto, porque hay una condición básica para que todo esto tenga impacto, y es que haya adopción. Y se mencionó en la mañana, adopción no en pilotos, adopción a escala. Ese es el secreto de todo, inclusive en pilotos ya de gran tamaño, aunque la tecnología esté disponible en internet, esté todo desplegado, la adopción masiva por parte de los docentes es baja.
Y creo que es un tema que afecta, de nuevo, lo observamos en educación, pero que afecta también a otros sectores. ¿Cómo podemos fomentar esta adopción a escala? Bueno, les dejo aquí el link. Esta es la publicación a donde examinamos algunos elementos de respuesta que son el tema de cómo complementar, eso es más relativo al sector educativo, complementar realmente la labor del docente, asegurar que existen las condiciones básicas o habilitantes para que se dé esta integración tecnológica y integrar desde el inicio a estos diseños el tema de equidad o pensar las soluciones para donde no hay todas las condiciones o asegurar que esas condiciones existan para no aumentar la inequidad. Ahora, para terminar y dejarlos con estas reflexiones que creo que nos pueden servir para pensar en este tema de adopción y el rol que juega el capital humano, lo que quiero presentarles es 4 factores que vienen de la literatura de adopción de tecnología, el ITAU, TITAM, que son bastante conocidos, con ejemplos de educativos, pero que creo que nos pueden dar pistas de reflexión. ¿Cuáles son esos 4 factores que pueden fomentar la adopción a escala? Primero, asegurar que se cuentan con las habilidades digitales y fundacionales adecuadas, conducir esfuerzo, invertir en construir confianza y formación, capacitación en que se puede utilizar la tecnología de forma adecuada. También asegurar de que se está usando en estos usos productivos. Si la persona, el funcionario o sea docente, no ve la utilidad de la tecnología que se le está presentando, no la va a utilizar. Y cuarto, muy importante, confianza en el sistema. El tema de las habilidades, y creo que es el tema y lo pongo por eso de primero, de la adopción, es que vemos, como decía, la baja adopción. Los docentes en la región tienen bajas competencias digitales. Estoy mostrando datos de 6 países, estos son casi 30,000 docentes. Hicimos una encuesta de autopercepción en estos 6 países, perdón, una publicación muy reciente que acabamos de sacar. Y lo que vemos es, les preguntamos a los docentes su nivel de competencia para usar la tecnología tanto para la pedagogía directamente, pero también para ciudadanía digital, que es muy importante dado todos los temas que sabemos de uso seguro de la tecnología y su propio desarrollo profesional. Y vemos que la gran mayoría, entre el 60 y el 70%, no cuenta con las condiciones básicas de uso de la tecnología en estas áreas. Y estas personas son los que están enseñando a los jóvenes y los que vienen al futuro al mercado laboral. Y lo que nos muestra también este estudio, y es al punto que quiero llegar, es que los docentes, el nivel de competencia digital que muestran los docentes está altamente correlacionado con su nivel educativo. Entre mayor nivel educativo alcanzado, mejor es el nivel de competencias digitales que alcanzan. Y es aquí donde a mí me empieza a entrar la ansiedad y el estrés, porque cuando vemos el nivel de competencias básicas, y no todo el mundo tiene a mano estas cifras, de nuestra región, realmente tenemos una crisis de aprendizajes a nivel transversal. 3 de 4 estudiantes en la región no alcanzan las competencias matemáticas básicas y 1 de cada 2 no entiende un texto simple a los 15 años. Estos son los resultados de PISA más recientes. Y es difícil empezar a hablar, y lo hablamos, de capital humano avanzado y competencias avanzadas cuando estas competencias fundacionales no están en la región. Y de estas competencias básicas se refleja en lo que pasa con los adultos. Aquí estoy usando datos de PIA, que es la encuesta de adultos en el mercado laboral de la OCDE, y se refleja las mismas deficiencias. Cuando vemos la OCDE, solo el 26% de los adultos cuenta con un literacy, se me fue literacy ahora, sí, alfabetización básica, el 26%, en la región este porcentaje es del 61%. Entonces, al hablar de estrategias se menciona mucho, y se mencionó en la mañana, se habla mucho de reskilling, upskilling, la importancia para el uso de inteligencia artificial, pero cuando analizamos este último informe del WEF, que esto es para lo que dicen los empleados para poder, las políticas públicas que se necesitan para mejorar la habilidad de talento, y es similar para talento de IA específico, vean lo que aparece de tercero, es la mejora de los sistemas públicos para mejorar no solo el stock de trabajadores, sino el flujo de personas que van a ir ingresando al mercado laboral.
Después, aquí voy a ir ya más rapidito y voy, este es lo más largo porque era el punto central que quería traer, pero segundo, confianza en el uso. Aquí voy a usar ahora, esta también es muy reciente, es la encuesta de Talis, que es sobre a todos los docentes que participan en la encuesta, y les preguntó en esta ocasión en particular sobre el uso de IA. Lo que muestra el gráfico, si ven en el eje de abajo, es que primero los que usan la inteligencia artificial. Vemos que nos sorprendió ver Brasil, Chile, Costa Rica y Colombia, que son los países de América Latina que participaron. Los profesores expresan un alto uso de inteligencia artificial mayor al de los países en promedio de la OCDE, pero esto se correlaciona con el hecho de que muchos docentes de estos países han recibido capacitación en inteligencia artificial. O sea, fomentar el uso específico y darles confianza en el que ellos pueden usarlo para la enseñanza es un factor importante para que termine siendo adoptada dentro de su práctica. ¿Para qué la usan los docentes? Y por eso esto del perceived usefulness, que creo que es interesante. La mayoría lo están usando, sí, pero lo están usando para los usos más básicos, a donde no es realmente que pensamos que es la mayor parte se va a aumentar la productividad o va a tener los impactos más grandes en lo que queremos desarrollar en educación. Lo usan sobre todo para hacer resúmenes o para generar planes de aula, que está bien, pero los usos más sofisticados, como ven aquí al inicio, resumir planes de aula, eso está alto, pero cuando ya nos vamos al uso de inteligencia artificial más sofisticado, que tenga que ver con poder evaluar textos complejos o tener retroalimentación sobre el desempeño de los estudiantes, se está usando muy poco. Y finalmente, la confianza en el sistema. Cuando les preguntan a los docentes si se debería estar usando, muchos ni siquiera piensan que se deberían estar usando porque no existe la regulación necesaria, no cuentan con la infraestructura necesaria o sienten que no cuentan todavía con las capacidades que necesitan. Entonces, queremos realmente fomentar la adopción, debemos construir confianza en el sector público. Aquí les dejo el resumen de estos aprendizajes. Capital humano es un cuello de botella que debemos claramente invertir ahora en el stock y en el flujo también que viene, y esto aplica también a los funcionarios de forma general, pero va a mejorar la adopción de los funcionarios en general, eso quería decir. Obviamente la infraestructura importa y construir confianza y reglas claras en su propio contexto para cada sector que implica el uso de la inteligencia artificial y cuáles son los usos seguros y cuáles no son los usos seguros. Porque los dejo con esta frase del profesor de Stanford, que la IA no va a reemplazar a los gerentes, pero sí va a reemplazar a los gerentes, los que sí usan la inteligencia artificial van a reemplazar a aquellos gerentes que no utilizan la inteligencia artificial, y tal vez eso pasará también con nuestros funcionarios públicos. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Elena. Creo que es interesante lo que comentaba al inicio, que no va a haber impactos en adopción de parte de los docentes. Hemos platicado muchísimo durante estos 2 días respecto a cómo aumentamos la oferta laboral, cómo conseguimos mano de obra calificada, pero si hablamos de la educación básica, cómo estamos formando a nuestros estudiantes que no tienen una formación de calidad. Tú mencionabas muchísimo el tema de la calidad de la educación en áreas remotas. Entonces creo que al final sería interesante saber cómo ve el banco, y quizás ahí va más que todo la entrada para Miguel, de poder saber cómo ve el banco lo que deberíamos de hacer como gobiernos, como sector público, para usar toda la regulación que a veces se vuelve. Ayer lo platicábamos en la discusión que teníamos de Centroamérica. Tenemos cierto temor a la regulación porque puede ser una camisa de fuerza, pero ¿cómo deberíamos de orientar la regulación y cómo deberíamos de establecer nuestras estrategias de gobernanza para poder mejorar esta equidad que mencionaba Elena y que nos permita realmente generar ese talento a futuro, que no es tan a futuro, lo tenemos ya a la puerta de la esquina, que vamos a necesitar de todos estos jóvenes que no se están formando adecuadamente en temas como el de inteligencia artificial? Adelante, Miguel. Bueno, buenos días. En realidad me levanté para ver quién está durmiendo, porque el que esté durmiendo no va a tener almuerzo hoy. No, en una nota más seria, yo coincido con Elena en
placer de compartir el estrado con los colegas que lo estoy compartiendo. Una de las cosas lindas de trabajar en el BID es que uno trabaja con gente muy talentosa y aprende mucho todos los días. Así que estoy muy complacido y también muy agradecido a la audiencia que está aquí, a todos los que están aquí, que hacen un esfuerzo enorme por estar aquí en esta época del año, que hay que cerrar tantas cosas y tantos reportes y todo. Pero además estoy gratamente impresionado, y ayer lo comentaba alguien más, del nivel de atención. O sea, hay muy poco uso de dispositivos y muy poca distracción, y estamos desde el banco muy impresionados y muy agradecidos. Ojalá siga la atención. Yo creo que gracias por la invitación que me hacías a tratar un tema. Yo creo que la inteligencia artificial es como a los que nos gusta el fútbol y somos de un equipo de pueblo o de un equipo de esos que no gana siempre y gana un partido y uno se entusiasma y luego pierde dos y vuelve otra vez a la realidad, pues aquí con la IA pasa un poco igual, ¿no? Vemos lo de agricultura de esta mañana de Marlon y decimos aquí, como dijo Paula, llevémoslo a todo el mundo, ¿no? Y luego llega Paul y nos hace un ejercicio de realismo ahí de lo que está pasando con los programadores y uno baja otra vez y llega Elena y nos sube la moral con el vídeo y luego nos la bajas diciendo que en matemáticas estamos mal y ese es el laberinto, ¿no? Y yo creo que parte del valor de esto y de generar esa conversación que tú me invitabas a tener ahora, justamente, Daniel, es tener elementos para diseñar política, ¿no? Para solucionar esas bajadas del tobogán, ¿no? Pues aprovechando, en el banco tomamos mucho la medicina que prescribimos y estamos estudiando mucho lo que está pasando con los 100 proyectos que mencionaba Emilio en su charla inaugural, ¿no? Nos están dando muchos aprendizajes y yo lo que voy a hacer va a ser mucha recapitulación un poco de lo que ya fuimos oyendo. Lo que ya fuimos oyendo en estos días. Seguramente voy a contar poco nuevo, pero a lo mejor enfatizar algunos mensajes o ilustrarlos un poco más, ¿no? Estos son los 3 grandes temas, atendiendo a tu invitación, Daniel: instituciones, gobernanza y regulación. Y voy a hacer un poco, ya que es inteligencia artificial, pues voy a hacer prompts, básicamente, para aprovechar la inteligencia natural de los que están aquí en la sala. Y voy a hacer sobre todo preguntas, como hace uno con la inteligencia artificial, ¿no? Buscando respuestas de la audiencia, y a lo mejor yo matizo un poco las respuestas, ¿no? O las preveo ya, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de instituciones, ¿no? ¿Por qué la importancia? Y surge mucho aquí, ojo, que los aspectos blandos, ¿no?, de toda esta agenda, que no son exactamente los cables y las computadoras, a veces son más relevantes, ¿no? Entonces, bueno, contestémonos nosotros mismos. ¿Cómo definimos una estrategia y la implementamos? Algo que enfatizó Pep Martorell esta mañana, ¿no? Que además tiene que tener cuantificada la inversión, si no, creo que dijo casi textual, si no pasa a ser un documento que se guarda en un cajón, ¿no? ¿Cómo definimos estándares éticos, ¿no? ¿Quién, cómo, en qué proceso, ¿no? Y cómo se llega al acuerdo? ¿Cómo se supervisa que se cumple eso? Porque de momento estamos diciendo hay que hacer, tenemos que, ¿no? ¿Cómo se va a hacer todo esto, ¿no? Los datos. Va a profundizar en eso Arturo dentro de un momento. Y aquí hago una pausa, Daniel, para decir que si me corta radicalmente, nuestra amistad no se va a resentir para nada, porque en el banco agarramos el ritmo y empezamos a contar cosas y nos cuesta parar. Entonces, yo no miro el reloj, por favor, tú cariñosamente avísame, dice 2 minutos y acelero un poco más. Datos va a hablarlo Arturo, pero hay que hacer todo eso con los datos, ¿no? Hay que compartir, hay que proteger, hay que abrir, hay que curar, hay que actualizar, hay que hacer todo eso, ¿no? En fin, ayer salió mucho en la presentación de análisis de riesgo, ¿no? Y análisis de impacto, ¿no? Preimplementación. ¿Quién lo va a hacer todo eso, ¿no? La transparencia algorítmica. ¿Dónde publico yo mi algoritmo? ¿Quién lo va a mirar? ¿Quién lo va a revisar? ¿Quién va a decir que sí? La responsabilidad, la auditoría. Temas que tocó un poco más Fernando y el panel de Fernando, ¿no? ¿Quién va a encargarse de que haya un mercado competitivo, ¿no? De que todos los jugadores puedan jugar la partida y no sean los 5 sospechosos de siempre, ¿no? ¿Qué políticas va a ayudar a eso? El acceso a financiación, ¿no? En fin, la pregunta es, ¿podemos hacer todo eso sin fortalecer la capacidad de las instituciones que tenemos hoy? Yo no la voy a responder, la dejo ahí. Regulación, un poco lo mismo, ¿no? Ahí está el prompt. Como ven, no hice muchos cursos de prompting, es un prompt bastante casero, bastante básico.
Podemos seguir avanzando en la IA sin regular ciertos temas. Aquí hay una lista de temas que está en un documento que generamos en el banco, ¿no? Sin regular la ética y la transparencia, por ejemplo, ¿no? Uno de los principios que está en el capítulo 1, en la página 1, de los compromisos de todo el mundo, ¿no? Y eso lo dejamos a que yo te diga, oye, yo sí, yo cumplo. Créeme que estoy cumpliendo con los principios de ética y transparencia. ¿Lo dejamos o hay que hacer algún esfuerzo adicional de orden sobre eso? Privacidad y protección de datos no me paro mucho, Arturo. Impacto social y económico. Voy a pararme ahí un momentito, ¿no? Porque lo que dijo Paul me parece alarmante. Está pasando ya, la gente perdiendo el empleo. Pero esto está empezando. No sabemos mucho de la magnitud de lo que se viene, pero ya empiezan a llegar señales, ¿no? Vamos a dejar que el mercado se ordene solo y que a ver qué pasa con estos que van a despedir, porque estos son unos pocos, ¿no? Pero cuando esto se implante mucho, ¿qué tal que no empiezan a ser miles en cada empresa, ¿no? ¿Hay que hacer algo de política ahí? ¿Esto se deja así o hay que prepararnos desde el sector público para ver qué hacemos con la gente que pierde el empleo, ver cómo nos aseguramos de que el resto no lo pierdan, etcétera, ¿no? Todo esto son riesgos que salieron ayer o preocupaciones que salieron ayer que justifican esta pregunta, ¿no? Podemos seguir avanzando sin atender estos temas con algún tipo de regulación más fuerte o más suave en función del tema, ¿no? El uso en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Se deja libre albedrío que yo lo use para lo que quiera, sobre todo si estoy en el sector público, ¿no? Para decidir sobre a quién opero o no opero, ¿no? Para hacer sentencias, para, en fin. ¿Hay que regular y poner algún orden en eso, sí o no, ¿no? Y así podría seguir. Propiedad intelectual, la misma cosa, ¿no? Aparecen casos todo el tiempo. El último, anecdótico, lo voy a contar en 30 segundos porque es de Rosalía, que es española, y me gusta como cantante. Resulta que lanzó, para los que tengamos hijos jóvenes, lanzó su último disco ahora, muy bueno, y aparece un vídeo de una canción promocionándolo, pues, o sea, parece la voz de ella, todo parece ella, con una canción atribuida a ella, y resulta que dice, no, ni soy yo, ni compuse esa canción, ni nada de nada. Era un fan que lo hizo, pero se extendió, o sea, había 8 millones de personas diciendo esta tipa es la mejor, y no era de ella, ¿no? Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué mecanismos de defensa tiene contra eso, ¿no? ¿Hay que regular eso? Porque la otra cosa con el tema del debate regulatorio es que las propias empresas grandes de tecnología, los grandes jugadores, viven en nuestro mundo. Tienen también el problema regulatorio. No es que ellos vivan en otro planeta y digan, estos pobres no regulan. Ahora Amazon está iniciando un litigio, seguramente lo habréis leído muchos, porque para entrenar a los algoritmos sofisticados que van a comprar por nosotros, que lo van a hacer muy pronto, hay unas empresas que hacen una reproducción literal de los grandes webs en los que se compra para entrenar el algoritmo. Y Amazon se entera de eso y dice, ¿cómo que hiciste un web como el mío? ¿No? Y eso está pasando con varios otros. Y entonces ahora Amazon quiere un mecanismo legal de defensa para protegerse de ese mundo que en ciertos ámbitos pues está como a libre albedrío, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de temas para los cuales aplica la pregunta. ¿Podemos seguir avanzando sin regular o hay que pensar en algún nivel regulatorio? Gobernanza, bueno, sale cada 35 minutos en temas de inteligencia artificial, ¿no? Y de nuevo, otro prompt de estos básicos caseros que pregunta lo mismo. ¿Podemos seguir avanzando en IA sin involucrar a todos los actores relevantes? Y pensemos en si sí o no en función de todo lo que hay que hacer. Algunas de las cosas que hay que hacer para solucionar problemas. Hay que actualizar con urgencia la currícula formativa y la oferta formativa en inteligencia artificial. A todos los niveles, de todos los tipos, los niños de matemáticas que decía Elena, los profesionales que mencionaba Paul, formación corta, PhDs que decía esta mañana Pep. ¿Se puede hacer eso sin un diálogo fluido con el sector académico? ¿Y con el sector privado se los va a emplear? No hace falta respuesta. La transparencia y la responsabilidad. Mientras el gobierno se prepara para eso, ¿quién está asumiendo ese rol hoy en la sociedad? ¿Quién está levantando la mano y diciendo, oigan,
este algoritmo no cumple con no sé qué, este tiene sesgos. La sociedad civil, por el momento, ¿no? O sea, ¿se va a poder generar algún mecanismo de transparencia y responsabilidad sin la sociedad civil? No. Definir estándares, muy complejo, ¿no? Hay que tener el conocimiento más avanzado para sentarse a definir estándares de compartir datos, de navegabilidad, de usabilidad, de protocolos de diálogo entre agentes para crear superagentes. ¿Lo puede hacer el sector público sin el sector privado? No, no puede, ¿no? Incrementar la capacidad computacional. No necesito decir nada. El que escuchó la presentación de Pep Martorell le quedó clarísimo, ¿no? De por qué se necesita una gobernanza para articular. Es más, el argumento fue muy interesantemente estirado con la pregunta de Francisco acerca del tema salarial. Me parece que dejó un mensaje ahí muy interesante para explorar, ¿no? Y la cooperación internacional, también lo decía muy bien cuando definía o matizaba cómo entiende la soberanía, ¿no? Y hablaba de autonomía sin aislarse, ¿no? Porque esto no se puede hacer solo en un país. Hay que tener mecanismos de articulación y de hecho, con los organismos internacionales. Y Lucía dejó el primer día un mensaje que yo creo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Y ella decía básicamente, esta región está muy ausente de las conversaciones internacionales de este tema, salvo 2 o 3 excepciones habituales, ¿no? Daniel, no te enfades conmigo, que me quedan como 2 minutos. ¿2? Perfecto. Me queda esta slide y otra. Entonces, temas para conversar, ¿no? Sobre estos temas que acabo de plantear. Y el término, yo creo que lo generó más Eduardo Levy ayer, entonces por si acaso lo cito, porque como es académico, si no igual me denuncia si lo utilizo sin haber dado el crédito, que habló un poco de la institucionalidad incremental o más radical, es decir, creo una agencia de inteligencia artificial y creo un organismo de auditoría y supervisión y creo una institución que se encargue de la capacidad computacional. Es más radical la aproximación institucional, creo instituciones, ¿no? O lo hago más evolutivo, ¿no? Agarro una secretaría que ya tengo que se empieza a encargar también de inteligencia artificial y entonces en la Contraloría creo una función que se encargue de auditar también algoritmos, ¿no? Son las 2 aproximaciones y ahí pongo 2 ejemplos, ¿no? España fue un poco más radical, más un incremento significativo, creando la agencia AESIA y la Secretaría de IA. Creo que Carlos Santiso tocó esto ayer. Estados Unidos dijo, no, más evolutivo. Yo tengo el NIST, la institución que se encarga de estándares tecnológicos y que creó el estándar de ciberseguridad, que se encarguen sobre todo ellos de muchas de esas tareas, ¿no? Con la regulación, un poco lo mismo, ¿no? Salió en la conversación y creo que la imagen que utilizaba el propio Eduardo Levy es creo una regulación de 400 páginas o creo 10 de 40 páginas, ¿no? Perfeccionando lo que tengo, un poco, ¿no? Y es un poco ese el espíritu. La Unión Europea fue radical o incremental, dijo, agarro una cosa de 700 páginas y creo un marco legal nuevo. Estados Unidos tiene el otro extremo, ¿no? Es decir, no, una orden ejecutiva y lo que digo es que cada sector vaya poniendo orden en su tema de inteligencia artificial. Y por último, temas para conversar, ¿no? Regulación armonizada, también salió ayer, ¿no? Ya que estamos avanzando, tiene sentido que avancemos más juntos, que partamos al menos de un template o de una base mínima que cada uno adapte un poquito a su realidad, ¿no? Son preguntas para conversar. La infraestructura compartida. Ya ni puse signo de interrogación. Yo creo que no hay pregunta ahí. Yo creo que está quedando clarísimo que solo hay un mecanismo para que nuestra región tenga capacidad computacional propia, que es un espacio compartido, ¿no? Y luego cooperación internacional, que hay que seguir enfatizándolo. Porque, y de nuevo, reitero la gratitud de que quienes están aquí estén aquí teniendo esta conversación, porque todos los que están aquí saben que es difícil que en la agenda de su institución y de su país alguien diga tienes que dedicar tiempo a ir 3 días a un evento internacional. Es difícil y porque no suele haber un departamento que se encargue y yo creo que en esta agenda la parte internacional es fundamental. Y ahora sí, apreciado Daniel, yo con esto agradezco mucho la atención y quedo listo para preguntas. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Quizás al final me quedo siempre con la pregunta si regular o no regular, que era lo que hablábamos al inicio, porque es bastante complejo pensar qué regulamos si no sabemos qué estamos regulando. Lo platicamos igual ayer en las sesiones. Decíamos, pero
nuevamente va a ser una camisa de fuerza, vamos a estar protegiendo los datos y quizás ahí me voy con Arturo con el tema de los datos, porque muchas de las preocupaciones de todos los países quizás es el tema de dónde van a estar nuestros datos cuando los pongamos en un modelo de inteligencia artificial, en un motor de inteligencia artificial que al final está regulado y está generado por 4 o 5 grandes mundiales y nosotros solamente estamos utilizando sus recursos, y lo decía ahorita Miguel, sí, tengamos infraestructuras compartidas, pero ¿qué va a pasar entonces con los datos que cada uno de los países tiene como regulación salvaguardar entre las fronteras del país? Así que, Arturo, bienvenido y gracias. Muchas gracias, Daniel. Y como dijo Miguel, me voy a poner el cronómetro porque en este tema yo también me puedo ir de largo por mucho rato. Así que no, ya va a sonar en un ratito. Bueno, tal vez también vale la pena mencionar que lo que estamos haciendo aquí es presentar los pilares de la estrategia institucional, del marco estratégico que tiene el banco, recursos humanos, gobernanza, y hemos dividido la parte de datos e infraestructura en dos por la importancia y la complejidad que tiene. Entonces, voy a hablarles de un tema pues, que a mí personalmente me apasiona, como ya muchos de ustedes saben, que es el tema de datos. Y voy a tratar de enfocarme en algunas de las cosas que han ido saliendo en no solo el día de ayer, pero también los que estuvimos en el taller del primer día con la OSD, también salieron algunos temas que me gustaría tocar. Entonces, lo primero, que creo que ya está muy obvio, los datos tienen un valor. A veces vemos reportes de consultoras que tienen ya demasiados ceros y no, pues suena mucho, pero hay estimados, digamos, algunos sí más serios que otros. Estoy poniendo aquí el que usó la Unión Europea para dar todo el marco de la estrategia regional, que desembocó no solo en la ley de datos, la ley de gobernanza de datos, también la ley de protección de datos y lo que ahora sabemos que conocemos como la ley de inteligencia artificial. Este año el Reino Unido hizo una metodología de evaluación de los datos públicos y los estimó de 15 a 200 billones de libras esterlinas. La mayoría de las metodologías de cálculo del valor de datos está muy basada en costos, no en valor, porque por obvias razones no hay un mercado muy claro. Y eso es mala noticia para la estimación, pero es buena noticia para nosotros, porque no hay un mercado muy claro, porque los datos son un activo que no se agota cuando se utiliza, es un bien público. Si bien se puede construir barreras para hacerlo exclusivo o excluyente, en general es no rival. Yo uso un dato, lo puede usar cualquiera de ustedes, no se agota. Y eso, pues como dije, tiene sus complejidades para calcular el valor, pero es una buena noticia porque, como bien se decía Martín, muchos de nuestros datos se están usando no necesariamente por nosotros, eso no quita que no podamos hacerlo. ¿Sí? Es cuestión de tener, pues yo creo, los otros pilares también en pie. Nosotros hemos hecho un ejercicio sobre la estimación del valor de los datos para la región. No lo hemos publicado porque se hizo en el 2022, hay mucho ruido pandémico, pero estamos tratando de actualizarlo, está en función a las encuestas nacionales de hogares y algunas otras fuentes. Simulamos la metodología que usó la Oficina Nacional de Estadísticas de Canadá, que fue replicada por Holanda, por Australia y por Estados Unidos. Entonces, pero básicamente aquí suma 50 billones de dólares en la región. Hay una oportunidad de crecimiento si es que, como voy a mencionar en un rato, se pueden arreglar algunas de las falencias en materia de gobernanza y gestión, salud, perdón, y es un reflejo, perdón. Pero entonces tenemos este estimado y hay un valor de datos que se puede medir. Y yo sé que a veces ustedes han tenido problemas en sustentar programas de inversión en materia de mejora de la calidad de los datos, justamente porque no hay un muy buen estimado sobre el valor de los mismos o el impacto que puede tener la inversión que se hace en datos. La inteligencia artificial está hasta cierto punto quitando ese ruido de la mesa. Ya estamos viendo muchas iniciativas que tienen que ver con datos, pero pues estamos en esto también trabajando. Y algo que sí quiero decir, el valor de los datos, esto es como una especie de cadena de valor, no sé si se ve hasta atrás, pero la idea es los datos empiezan con observaciones, se recogen, se guardan, se analizan, se crean reportes, hallazgos, pero el verdadero valor está en la acción. ¿Sí? Si nosotros no traducimos esos datos en acciones, en políticas, en iniciativas, en cambios de rumbo, no hay valor. No estamos realizando el valor, estamos gastando mucho. ¿Sí? Entonces, el valor de los datos, ese es el segundo mensaje. Cada vez que pongo estas
un poco grande para asegurarme que se vea hasta atrás. El valor de los datos se realiza cuando tomamos decisiones, generamos productos, servicios o políticas, son creados o mejorados basados en ellos. Si no, estamos gastando bastante y hay muchas empresas que probablemente nos agradecerán, pero el valor se realiza cuando se hace esto. Y algo que he mencionado muchas veces y ahora lo voy a hacer con un poco más de humor, porque la verdad es que creo que nos pega a todos, tenemos que evitar esto de el hipo, como se dice en inglés, el no hacerle caso a los datos, sino a la opinión de la persona que gana más en la mesa. Entonces la idea es, y eso es un cambio cultural, suena gracioso aquí, pero creo que todos hemos estado en reuniones así, las decisiones en el sector público, incluso en el sector privado, todavía no se toman basadas en datos y eso afecta obviamente, como mencionó, la realización del valor de los datos. Una pausa, y esto es muy rápido, solo para mencionar que lo que ha ido pasando es que hemos estado formando agendas en reacción a temas que iban saliendo. Salió acceso a la información, hacemos una agencia para acceso a la información. Sale datos abiertos, creemos un equipo de datos abiertos. Protección de datos, agencia de protección de datos. Entonces, cuando los datos no eran parte de toda nuestra vida, estas pequeñas tribus pues estaban ahí conviviendo y todos bonitos. Cuando todo se datifica, cada una de las huellas de estos grupos se incrementa y entonces, a menos que haya una instancia de coordinación, creamos o superposiciones, que seguro que ustedes ya han visto más de una, o vacíos. Y entonces lo que se necesita es un enfoque integrado. Muchos países están haciendo estrategias nacionales de datos, hemos leído varias, incluidas algunas de la región. Estoy siendo muy grosero al reducirlas a estos tres pilares, pero creo que sí resumen muchas de las estrategias. Gobernanza en términos de reglas de juego, talento que se ha mencionado, no solo a lo largo de este día y medio, y algo importante, incluso en países como el Reino Unido, Europa, Australia, Nueva Zelanda, fomento del uso. Pues si países que tienen un ecosistema de datos, creo yo, un poco más sofisticado que los nuestros, también invierten en fomento del uso de datos en sus estrategias, más aún nosotros. Pero yo voy a ahondarme mucho más por lo que hemos estado escuchando en el tema de gobernanza. Y en gobernanza, la necesidad de la gobernanza creo que ha sido ya mencionada ad nauseam, pero sí quiero decir, dar una definición, es el ejercicio de la autoridad y control sobre la administración de los activos de datos. Y esto viene del libro de conocimiento del Data Management de DAMA. Y en general son principios, políticas y decisiones que afectan cómo se accederán, cómo se usarán y cómo se gestionarán. En el caso del sector público sí creo que vale la pena mencionar o diferenciar la gobernanza interinstitucional, que es la que muchos hemos estado sufriendo y la que nos hemos estado quejando, que tiene que ver con interoperabilidad, tiene que ver con estándares compartidos, tiene que ver con digamos, la transversalidad de la compartición de datos al interior del gobierno, pero también tenemos que tocar la gobernanza intrainstitucional, que es al interior de cada entidad. Y ahí pues hay, digamos, mucha dispersión, incluso en países que están muy avanzados en materia de interoperabilidad o de gobernanza interinstitucional, hay una tarea pendiente. Lo otro que quiero mencionar en materia de gobernanza es lo que ya creo que se ha mencionado también, en general, y este es solo un vistazo del barómetro de datos globales, el Global Data Barometer, que cubrió a Latinoamérica y el Caribe, no a todos nuestros países, pero alrededor de 20. Estos son solo los primeros en orden alfabético. Normalmente se dice que la región, y yo a veces peco de eso, la región está a media tabla. Si esto fuera una liga europea, como decía Miguel, no vamos a la Champions, pero tampoco bajamos a segunda. Los promedios esconden una variabilidad al interior de la región que es importante destacar. Hay países que están muy avanzados, pero hay países que están en una situación bastante temprana que creo que vale la pena visitar y apoyar. Hemos creado una herramienta de autoevaluación, podemos compartirla después, para hacer una especie de diagnóstico a nivel nacional, se puede usar a nivel institucional en materia de gobernanza. Lo último que quiero mencionar en materia de gobernanza es que, si bien yo creo que es adecuado hablar de gobernanza, no podemos dejar de hablar, y la verdad es que esto no se ha mencionado en lo que va del diálogo,
el tema de gestión, porque la gestión es el aterrizaje de la gobernanza. Si no tenemos nosotros esquemas de gestión de datos al interior de las entidades, la gobernanza va a quedar como un scaffolding, andamiaje que no va a tener mucho sustento, va a ser un castillo de naipes. Necesitamos esquemas de gestión de datos. El Reino Unido ha creado una serie de oficinas que tratan de bajar la gobernanza a gestión. España ha creado a través de la Oficina de Normalización estándares tanto de gobierno como de gestión y de calidad, que voy a hablar en un momento, y que tiene un modelo de madurez. Y quiero destacar, no solo porque estamos apoyando su implementación, sino porque me parece un esquema bastante bueno, el marco de referencia en gestión de datos que ha lanzado Chile este año, que básicamente ha adecuado DAMA a el sector público, que es algo que también, con lo que también estamos de acuerdo. DAMA es un esquema, para los que no lo conocen, de administración y gestión de datos que emana del sector privado, pero que puede muy bien adecuarse al sector público. Como ven ahí, lo que tienen es gobernanza y muchas otras dimensiones, y todas esas dimensiones implican un plan de acción. Si hiciéramos un diagnóstico, muy probablemente en todas las instituciones, no solamente en la parte de coordinación, sino a nivel intrainstitucional. Quiero hacer doble clic solo en una que ha surgido bastante, que es el tema de calidad. No hay, digamos, DAMA al final es un estándar, no es que sea una autoridad de normalización, no hay una definición clara de lo que es calidad del dato. Con eso quiero empezar. Sin embargo, la definición que tiene el Reino Unido y que de hecho toma del capítulo de DAMA del Reino Unido y su grupo de calidad de datos es una que hemos visto en varios países, que básicamente trata de la aptitud para el propósito, es la mejor traducción que encontré para fitness for purpose, es este conjunto de datos suficientemente bueno para el uso que le quiero dar. Y se incluyen 6 dimensiones de las más de 100 que se identifican en el reporte justamente de DAMA Holanda. Completitud, están todos los registros en el conjunto de datos, y acá tenemos 20 o 15 países participando, y hiciéramos una encuesta, tenemos las 15 respuestas. Unicidad, los datos son únicos y no existen duplicados. No voy a tener triple respuesta de una encuesta de un país, por ejemplo. Consistencia, los datos no contradicen otros valores del mismo objeto, no tengo datos dentro de una misma base de datos que se contradigan. Oportunidad, la distancia en el tiempo entre la recolección o la generación del dato y su disponibilidad no es mucha. Si yo hoy tengo datos del 2019, pues difícilmente van a ser los mejores para tomar decisiones respecto a algún tema de política pública. Esto es un tema importante porque muchos de los datos con los que trabajamos no son oportunos. Validez y precisión, que yo creo que no requiere mayor explicación. Algo que sí quiero destacar, la inteligencia artificial no va a mejorar la calidad de los datos, es al revés. Entonces, tenemos que trabajar en la calidad, y lo que sí quisiera que queden los últimos 3 slides que he puesto es la calidad sostenida en el tiempo, de flujo y no de stock, depende de un buen modelo de gestión, que depende de un buen modelo de gobernanza, y me quedan 2 minutos. Hemos hecho una comparación en materia de protección de datos personales, esta es otra de las categorías de DAMA, no está hecho para que lo lean, no soy tan cruel, pero simplemente para que vean, hemos comparado los estándares iberoamericanos de protección de datos a las 17 leyes que habían cuando lo hicimos. Falta la actualización de Chile, falta la ley de Paraguay y falta la ley de El Salvador, que han surgido todas en el último año y pico. Estamos haciéndolo, solo que todavía no lo hemos montado en la plataforma. Y los estándares iberoamericanos, a raíz de la inteligencia artificial, están siendo revisados también, y estamos colaborando con la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales en ese trabajo, y la Secretaría Ejecutiva, que es la Agencia Española de Protección de Datos. No solamente hemos comparado las leyes, pues porque las leyes a veces están escritas, hay muchos países donde de hecho no se ha terminado de ratificar, esto es un proceso que se hace principalmente en países del Caribe. También estamos comparando la capacidad que tienen las autoridades de datos en términos del empoderamiento que le da esa normativa. Falta Brasil, cuando hicimos el análisis todavía no estaba o estaba recién creada la autoridad. Falta Ecuador.
pero estamos también actualizando esto. Y algo sobre, y esto ya me quedan 3 slides nomás, sobre compartir datos, que sí quiero aprovechar este slide. Primero, los datos a la hora de compartirlos no es un binomio, no es que están abiertos o cerrados. Existe distintos modelos de compartición de datos. Fernando hablaba en su panel de un espacio de datos, fideicomisos de datos, colaboraciones con datos, espacios como lo llama la Unión Europea, pero hay distintos modelos a partir de los cuales se puede aprovechar el valor que tienen los datos sin exponer datos sensibles y sin necesariamente incurrir en riesgos no necesarios. Uso este slide también para mencionar algo que lo ha dicho Miguel, lo ha dicho Elena, y creo que se mencionó antes también, el tema de los pilotos. Hay un director de la UIT de mi vida pasada que decía, en este mundo hay muchos pilotos, pero no hay tantos aviones, y los aviones sin pilotos no despegan. Los pilotos sin aviones no despegan. Entonces, necesitamos crear pilotos que estén hechos para escalar y hechos para despegar. Y lo último, que sí es algo que creo que ustedes también lo sufren, no hay muchos datos sobre los datos. Estamos tratando de corregir eso, pero incluso una pregunta tan sencilla como ¿tienen ustedes a nivel institucional un inventario de datos? Ustedes, por supuesto, saben la complejidad de eso. La respuesta en la mayoría de países es no. Brasil ha trabajado mucho en la creación de un inventario de datos. Entonces, se necesitan todavía muchos datos sobre los datos para poder mejorar nuestra situación. Esta es la última, y ya después de esto concluyo. Algo que es importante es, hemos tomado, y yo creo que personalmente, bien, el modelo europeo como uno que está inspirando mucha de nuestra legislación, estrategias, enfoques, etcétera, en la región, pero en muchos países se viene reduciendo al GDPR, al Reglamento Europeo de Protección de Datos, y al AI Act, a la ley de IA. El espacio de regulación europeo, podemos estar o no de acuerdo en que es mucho y frondoso, pero no es solo estas dos normativas, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, porque si no vamos a estar solo importando o inspirándonos en una parte del ecosistema o del andamiaje regulatorio que tiene Europa. Hay una ley de datos, hay una ley de gobernanza de datos, hay una directiva de datos abiertos, hay leyes de mercados y servicios digitales, hay mecanismos de fomento a iniciativas de uso de datos, los programas Horizon, los programas de la Unión Europea para fomentar iniciativas y emprendimientos en materia de uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, que a veces no estamos necesariamente viendo cuando decimos, ah, qué bonito lo que está haciendo Europa. Es un enfoque mucho más holístico, y si lo vamos a hacer, pues por lo menos tengamos en cuenta estas otras. La región, 12 de 26 países tienen una estrategia nacional de datos, 19 ya tienen una ley de protección de datos, estoy incluyendo ya a El Salvador y Paraguay. 2, Brasil me acaba de confirmar que tienen un marco de referencia de gestión de datos para la administración pública. En conclusión, el valor de los datos se realiza cuando se transforman en acciones, si no es costo. La gobernanza tiene que estar acompañada de gestión, si no es un andamiaje vacío. No hay atajos para incrementar la calidad de los datos de manera sostenible. Podemos aumentar la calidad del stock. Agarramos una base de datos, la limpiamos, la depuramos, la actualizamos, pero el flujo requiere de un trabajo no menor, y el ecosistema de datos es más que protección de datos e inteligencia artificial. Yo con eso paro. Muchas gracias. Y gracias, Arturo. Por pasarme un poco. No sé si quieres... Interesante cuando mencionabas que el valor de los datos depende del uso que le demos a ellos. Creo que al final a ese es el dilema que tenemos todos que perseguir, y quizás para pensar en el uso de datos definitivamente no lo podemos hacer sin lo que veíamos en la mañana con la presentación de Pep sobre las infraestructuras que necesitamos tener y el impacto financiero que posiblemente o indudablemente tendrá para todos nuestros países. Así que, Pau, bienvenido. Gracias por contarnos un poco sobre infraestructura y capacidad computacional para la región de América Latina. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. La verdad que un placer no solo estar en el panel, sino en el diálogo. Me parece súper interesante las conversaciones de hoy. Y de ayer, por supuesto. Esta presentación es sobre la parte de infraestructura física. La primera parte viene para infraestructura física de datos para gobiernos. La primera parte está más enfocada
a justificar el porqué, el rol del gobierno en IA, pero creo que a esta altura estamos ya más que convencidos todos. Intentaré pasarla rapidito y vamos directo a la parte de infraestructura que complementa un poquito más lo que se ha conversado hasta ahora, si os parece. Primero, tomar conciencia de que ha habido muchos cambios en un periodo muy corto de tiempo, hace menos de 10 años que empezaron los primeros ejemplos en América del Norte, sobre todo, y en Europa, y en los últimos 2 años, no mucho más que esto, algunos de los casos de éxito han empezado a adaptarse al caso de América Latina y el Caribe, y como veíamos ahora, algunas estrategias nacionales, algunos planes piloto para aumentar las startups en IA están teniendo lugar, algunos proyectos están empezando a diseñar, y esperamos que en los próximos 2, 3, 4 años el grueso de estas estrategias y proyectos se ejecuten. De aquí la relevancia de espacios como este para planificar cómo vamos a ejecutar lo que ahora estamos visualizando en los próximos años. Algunos de los sectores dentro del sector público que están liderando esto son el sector financiero, educación, como veíamos, salud, gobierno digital, por supuesto, y también el sector privado con proveedores de servicio de nube como Amazon, Huawei, Google, etcétera. Microsoft están empujando esto para que esto permee en toda la sociedad. De manera que hay distintos actores, distintos vectores de liderazgo a los que hay que tener en cuenta que han contribuido a un resultado que aquí menciona 500 sistemas de IA de gobierno en la región. Ayer nos decían que hay casi 1000, o sea que nos quedamos cortos. Esto cambia tan rápido que cuesta incluso seguirle el ritmo. Algunos países con mayor velocidad que otros, vemos que Colombia es uno de los destacados, pero lo que llama la atención es que muchos países de la región están adoptando sistemas de IA en los últimos pocos años, de manera que las lecciones aprendidas están aconteciéndose de una detrás de la otra en poco tiempo. Hay que estar muy atentos y, de nuevo, el valor de este compartimiento, de esta compartición de experiencias que podemos hacer estos días es enorme para poder incorporarlas en los diseños de futuras iniciativas de gobierno. Se están haciendo, como decíamos, mesas de trabajo intersectoriales, estrategias de IA, casos de desarrollos más sofisticados de IA en algunos de los países de la región. Creo que tenemos ejemplos, y ya los hemos visto estos días, muy relevantes. Y los beneficios que se están logrando son disponibilidad de servicios digitales 24/7, lo cual permite cerrar la brecha urbano-rural. En zonas rurales hay gente que puede acceder en cualquier momento del día a servicios de gobierno, servicios digitales, y a la vez esto está conllevando ahorros sustanciales, lo cual sin duda es como un círculo virtuoso para gobierno, ¿no? Poder fortalecer sus capacidades con menores recursos en el medio plazo. De aquí la relevancia de que el gobierno tenga un rol en el desarrollo de soluciones de IA para una mayor eficiencia del gobierno, pero no solamente para eso, también ejerce de liderazgo, ejerce de cliente, ancla en algunos casos, ejerce de modelo o de catalizador para que el sector privado y la economía en general sigan esas iniciativas. Y, por ejemplo, si un gobierno desarrolla sistemas para identificar matrículas de coches robados para poder actuar a continuación, o si un gobierno realiza desarrolla sistemas de IA para reconocimiento facial, para seguridad en el transporte público, o si realiza sistemas de IA para poder predecir cuál puede haber problemas de seguridad pública, que son el sector que estamos ejemplificando en esta diapositiva. También el sector privado reacciona. En algunos casos imita el desarrollo del sector público y lo incorpora en soluciones de seguridad ciudadana, en este caso del sector privado. En otros casos evoluciona, se sofistica. Si antes tenía que estar un guardia de seguridad controlando presencialmente en una estación de metro y ahora hay cámaras de seguridad, no hace falta la presencia en estos casos, y se puede optar por sistemas más sofisticados de control remoto, por ejemplo. Y, por supuesto, todo esto lleva a una movilización de la economía muy grande. En Brasil se estima que el mercado de la videovigilancia en el año que viene sea como de 1.500 millones de dólares, y estos son más ingresos, más empresas del sector privado desarrollándose, y en definitiva es una atracción de la economía muy relevante. Bueno, llegado a este punto donde está claro que el sector público tiene un rol esencial o importante, por lo menos, en el desarrollo de soluciones de IA, el reto está en cómo habilitamos, cómo adaptamos la infraestructura de datos de gobierno para que contemple también incorporar equipos de inteligencia artificial. Y el problema es que los centros de datos de gobierno no se diseñaron para esto. Cuando se diseñaron, sobre todo, salvo que se diseñaron en el último año, por así decirlo, pero la mayoría no están adaptados para esto.
Sabemos que los algoritmos de inteligencia artificial al final son métodos estadísticos sofisticados, complejos, que requieren de mucha capacidad computacional, con lo cual esto conlleva mayores necesidades de consumo eléctrico, hasta 5 veces más consume una solución de IA o un rack con equipos de IA, un armario de estos de una sala de TI, comparado con un rack para equipos de gobierno digital estándares. Y, por supuesto, el efecto Joule que esto conlleva, el calentamiento de todo esto, de este consumo eléctrico, requiere sistemas más sofisticados de refrigeración. Antes, o ahora, con sistemas de gobierno digital, basta con aire refrigerado. Para IA necesitamos ya sistemas líquidos para refrigeración de la infraestructura. Y esto requiere una adaptación de los centros de datos actuales que puede ser, por suerte, modular. Aquí vemos de izquierda a derecha una transición más o menos estándar de cómo son los centros de datos de gobierno. Primeramente vemos que instituciones desagregadas, como puede ser Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, tienen su propio, creo que no se puede llamar en algunos casos centro de datos, son salas técnicas que tienen un rack de servidores y un rack de comunicaciones, ¿no? De telecomunicaciones, y con esto funcionan o han funcionado tradicionalmente. Luego lo que pasa, y aquí, Daniel, si me permites, o secretario, si me permite, hablaremos un poco del caso del proyecto que estamos trabajando en conjunto, porque es un buen ejemplo. Lo que me comentaba el secretario que sucedía es que muchas de estas instituciones no siempre tenían el personal técnico o el conocimiento o la infraestructura para ejecutar todos los servicios de manera eficiente y de manera aislada, y a menudo requerían apoyo de un organismo central, en este caso la Secretaría de Innovación de Presidencia, para hacer eso, con lo cual se decidió que finalmente tendría más sentido que existiera un centro de datos del Estado donde consolidara, modernizara, llegara a un nivel de certificación de Tier 3, que van como 1, 2, 3, 4, el 3 es como el mínimo que garantiza disponibilidad y seguridad para servicios de gobierno. Y así se hizo. Y esto se diseñó a lo mejor hace un par de años, este proyecto, se aprobó hace un año y nos encontramos con el secretario hace medio año en un evento en Washington, que estaban también Miguel y Arturo, y nos dijo, estamos muy contentos con el proyecto, pero nos hemos quedado cortos. O sea, el diseño de un centro de datos en cuestión de un año se te puede quedar incompleto, por lo menos. Dice, nos hemos quedado cortos porque no incorporamos equipos de inteligencia artificial en ese diseño del centro de datos. Estamos en conversación para buscar la manera de hacerlo, por supuesto, y esta lección aprendida ya la estamos aplicando a otros diálogos, como con el CIRBIN en Belice, ¿verdad? Que tenemos estas conversaciones, y ya estamos incorporando cierta capacidad de IA en centros de datos de gobierno, por lo menos en el diseño técnico preliminar. Llegados a este punto donde se consolidan los centros de datos de instituciones en un gran centro de datos de gobierno, hay dos opciones. Una, que cada institución mantenga su sala técnica como centro de datos de respaldo, que no es ideal, pero puede ser funcional, por lo menos durante un tiempo. O la otra, que también se desarrolle un centro de datos de gobierno de respaldo, que sería la opción que vemos al final, certificado Tier 3 también. Y dado que los centros de datos primario y de respaldo tienen características diferentes, porque no pueden estar uno cerca del otro por motivos de seguridad, obviamente, ¿no? Tienen que estar en sitios separados, y generalmente el primario está cerca de donde están las sedes principales de las instituciones de gobierno, por facilidad de operación, por cercanía con el cliente, por así decirlo. Está la oportunidad de que el centro de datos secundario esté cerca de fuentes de agua, de fuentes de electricidad, de zonas bien conectadas a banda ancha, para que pueda ser un buen sitio estratégico para albergar equipos de inteligencia artificial. Esto es una oportunidad que estamos incorporando en algunos diseños. No es el único modelo, también se puede incorporar directamente en el centro de datos principal, pero es una posibilidad que vemos útil en muchos escenarios. Y si hablamos de que se necesitan nuevos centros de datos Tier 3 para el gobierno, sea centro de datos principal o de respaldo, veamos cuál es la situación de centros de datos Tier 3 en concreto en la región. Aquí una nota al pie de página, o dos tal vez. Una de estos son centros de datos del Uptime Institute, que es probablemente la institución internacional más principal, digámoslo así, para estas certificaciones, pero hay otras, de manera que es un listado no completo, pero sí ilustrativo. Y la segunda, que los que están aquí no todos están certificados
se puede certificar el diseño o la construcción, y aquí tenemos el listado de todos, de manera que tampoco es completo, pero sí es ilustrativo. Vemos que, por supuesto, la cantidad de centros de datos de Tier 3 depende del tamaño del país, esto tiene sentido, pero si vemos a quiénes son los principales actores que tienen estos centros de datos, es sector financiero y operadores de telecomunicaciones, principalmente. En el caso de que alguno de estos sea público, pues el gobierno puede apalancar para poner sus equipos allí. Pero en la región, en muchos casos, gobiernos todavía no cuentan con estos centros de datos de Tier 3 porque están precisamente, no me puedo volver atrás, aquí, están precisamente en esta transición, en la fase 1 y 2 de esta transición, donde tiene sentido que les apoyemos para seguir avanzando. Arturo habló antes de la cadena de valor de datos. Este es un resumen, un esquema de una cadena de valor de IA, donde la parte de arriba es el valor estratégico, ¿no? Todo el mundo ve la IA como un vector de desarrollo económico, como un poder geopolítico en algunos casos, pero requiere de modelos de aplicaciones de IA, requiere de habilitadores de adopción, como las capacidades digitales que veíamos, la regulación que hemos estado viendo. No están listados los datos, pero deberían estar los datos también. Y aquí los colegas pues, son los expertos en estas materias, como hemos escuchado. Y por debajo está la capa de infraestructura física, que es la alimentación eléctrica, de banda ancha y de agua, estos suministros, y la ubicación, que por supuesto no cualquier ubicación es aceptable, tiene que tener unas características de seguridad para poder instalar la infraestructura de datos allí, para poder instalar allí el centro de datos. Cabe mencionar que, como se ha comentado anteriormente también, no necesariamente cualquier país tiene las condiciones para tener 2 Tier 3 de gobierno con todas estas capas, ¿no? O no necesariamente cualquier país tiene las condiciones de exportar algunos de estos servicios a otros países. Por algunos sí. Países donde tengan mucha capacidad de generación eléctrica, excedente incluso, pueden pensar en coordinación interinstitucional con otros países para exportar, para vender no solo electricidad, como está pasando en algunos casos, sino electricidad con valor añadido, es decir, datos procesados. Y hay países que ya en sus estrategias nacionales incorporan esta visión. Es el caso de Chile, por ejemplo, que aprobó el Plan Nacional de Centros de Datos hace un año, que se apoyó desde el banco y estamos apoyando ahora su ejecución. Y precisamente quería ahora hablar un poquito del caso de Chile porque desarrollaron una herramienta desde el Ministerio de Ciencia que sirve para mitigar el efecto hipo que nos decía antes Arturo, que es básicamente frente a la decisión de dónde instalamos un centro de datos, es muy goloso que hayan injerencias, llamémoslo, no basadas en datos, porque acarrea inversiones muy importantes y beneficios para la región muy importantes. Entonces, en Chile lo que hicieron fue mapear de manera georreferenciada todos los activos que son esenciales para un centro de datos, es decir, donde hay centrales de generación eléctrica, eólica, solar, termoeléctrica, donde hay líneas de transmisión eléctrica por distintos voltajes, donde hay zonas de riesgo volcánico, donde existe la red hídrica, todo esto lo mapearon. Luego hicieron un ranking de las características que tiene que tener un territorio para ser el óptimo para poder instalar un centro de datos, que son todo de variables y criterios de básicamente 5 categorías: factibilidad energética, conectividad digital, infraestructura vial, uso de suelo y capital humano, y dividieron el mapa del país en cuadraditos pequeños, asignando una puntuación conforme cumplieron o no con estos criterios a cada cuadradito. Y de manera basada en datos y empírica identificaron que había una región, en particular, en este caso fue Antofagasta, que reunía unas características idóneas para hacer eso. Desde el BID estamos solicitando y estamos en proceso de lograr recursos de fondos de donantes para poder ayudar a replicar esta experiencia en otros países de la región, de manera que si fuera de su interés, con mucho gusto podemos mantener esta conversación o cualquier otra. Muchas gracias. Gracias, Pau. Gracias, Pau, por la retroalimentación. Creo que no me quiero quedar con un minuto más, creo que es suficiente lo que hemos escuchado, pero les quiero dejar el espacio a alguien de la audiencia si quieren hacer alguna consulta. Pueden levantar la mano y si no, estaremos listos para el almuerzo. ¿Alguien? ¿No? Bueno, un aplauso tal vez a los panelistas por el apoyo. Muchísimas gracias a todos.
Feliz tarde. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Con esto cerramos el bloque de la mañana.